Pues bien, tenemos la noticia ahora de que Irán niega que exista algún acuerdo, así que todo lo que hemos dicho esta noche comienza a entrar en duda hasta que alguien diga lo contrario. Pero yo quisiera que comenzáramos por desenredar el contexto que se presenta ya de por sí bastante confuso antes de que Irán dijera que no había tal acuerdo, porque Trump realiza este anuncio sorpresivo mientras que el canciller iraní lo niega. ¿Se ha adelantado Trump? ¿Y qué buscaba entonces con darlo como un hecho? Bueno, la verdad es que Trump siempre da declaraciones supremamente ambiguas, sobre todo en política exterior. Probablemente sí se ha adelantado un poco, quizás hay algunas cosas detrás del telón que no están, digamos, como muy afinadas en este sentido del acuerdo, porque pues sí es supremamente extraño que, pues, un mandatario del estatus que Trump tiene salga a decir una cosa semejante sin tener una verificación total y sobre todo que salga el ministro de Asuntos Exteriores de Irán a contradecirlo. Es supremamente extraño. Esto no suele ser una cosa común. Entonces, esto es solo una hipótesis de parte mía, pero lo que yo imagino es que debe haber algunas cosas por afinar en el acuerdo que todavía realmente no se han terminado. Trump quizás se pudo haber adelantado un poco, y quizás esto quiere decir que su equipo de negociadores con Irán y con Qatar y con Israel va a tener que, digamos, trabajar un poco más en algunos aspectos que quizás son importantes para Irán en este momento de la confrontación. Bueno, de todas maneras, Donald Trump, y eso hay que decirlo también, se ha caracterizado por adelantarse siempre en los anuncios. Y Ucrania, por ejemplo, es un caso cercano, cuando hablaba de la firma del acuerdo de minerales, cuando decía que iba a terminar la guerra, con Gaza, cuando habla de un futuro brillante para los palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablemos ahora del papel de Qatar como mediador. Después que Irán justamente lanzó un ataque violando su territorio. Bueno, pues Qatar ha tenido un rol como mediador bastante interesante en el Medio Oriente, sobre todo porque tiene una posición estratégica supremamente difícil. La mayor parte de sus decisiones en política exterior durante los últimos 10, por no decir 15 años, se han tenido que caracterizar mucho por una cosa que nosotros los internacionalistas llamamos casi que counterbalancing, es decir, es como una especie de contrabalanceo súper difícil porque se encuentran en una posición en la que son aliados en la región de los Estados Unidos, tienen una de las más grandes bases militares en el Medio Oriente que puedan existir, pero por otro lado, Qatar también tiene otra posición que hace que no sean completamente creíbles para muchos de sus vecinos porque es particularmente cercano a organizaciones como Hamas y como Hezbollah y como la Hermandad Musulmana, y de hecho Qatar durante pues muchísimo tiempo albergó a los grandes líderes políticos de Hamas y de hecho inclusive se negó a dejarlos salir del país cuando la guerra entre Israel y Hamas en Palestina había comenzado el 7 de octubre. Entonces, la posición de Qatar es rara en ese sentido, porque de un modo los beneficia en el sentido de que les permite mantener una posición en la que se vuelven completamente indispensables para prácticamente cualquier bando que se ocupen de cualquier conflicto o situación difícil en el Medio Oriente, pero por otro lado también esto los hace pues relativamente poco creíbles para todas las partes, es decir, es una situación en la que tienen que tener siempre mucho cuidado en política exterior porque deben tener unos intereses nacionales muy particulares. Qatar es un país que necesita tener, por ejemplo, una relación particularmente estrecha con Arabia Saudí, porque pues Qatar es un país que no tiene acceso a tierra de ningún otro lado. De hecho, hace unos años vimos, por ejemplo, que con el boicot que sufrió por parte de otros países en la región, Qatar sufrió un enorme choque en términos alimentarios, porque la mayor parte de la comida que entra a Qatar por tierra, pues naturalmente tiene que entrar por Arabia Saudí, de modo que tiene que mantener una relación muy cercana. Y del mismo modo también le conviene mantener cierta estabilidad en la región, acercándose naturalmente a Irán en algunas ocasiones y también a Arabia Saudí, que no se lleva muy bien con Irán en otras, porque en virtud también de su riqueza energética y sobre todo por los yacimientos de gas que posee, necesita también que el comercio energético en la región se mantenga estable, de modo que probablemente la intervención de Qatar podemos creer que es creíble, porque el cierre del estrecho de Hormuz, que es el lugar por donde pasa prácticamente el 20% del comercio energético del mundo, afecta también a Qatar de forma muy particular. Así que a pesar de que Trump pudo haberse adelantado quizás a la cuestión y que no tenemos confirmación realmente de mucho, es muy probable que Qatar sí esté interviniendo de todos modos y su rol tiene que ver más que todo con este tipo de cuestiones.
Bueno, a mí me gustaría también, por favor, que explicaras tu percepción sobre las declaraciones de Donald Trump, porque ha insistido mucho en estos últimos días, en medio de todos los bombardeos, a que es el momento de la paz, que debe llegar la paz. Ahora, después de anunciar este cese el fuego, dice que va a haber paz en la región. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Siempre que hablemos de relaciones internacionales, hablar de hipotéticos y de futuro en política exterior es muy difícil. Trump probablemente lo que espera, quizás siguiendo un poco el discurso político de Netanyahu, es que exista un cierto cambio, si no en el régimen en Irán, al menos sí en su forma de hacer política exterior. Muy probablemente porque espera que de alguna manera toda la presión, tanto física en términos militares como diplomática también por varios países en la región que quieren intermediar, logre presionar a Irán para que acepte para que acepte el acuerdo nuclear que Trump de hecho quería firmar. De hecho, Trump en los días anteriores, antes de que estallara este nuevo frente de conflicto con Irán, Israel era muy insistente sobre el asunto de que Irán tenía que aceptar casi que a toda costa el acuerdo nuclear. Todavía no tenemos tampoco una verificación particularmente certera de qué tanto enriquecimiento de uranio son capaces de hacer los iraníes en ese sentido, pero pues podemos esperar que al menos para la región esto sí representa un cierto tipo de desequilibrio en términos estratégicos. Entonces yo creo que la cuestión se centra más sobre el asunto de que digamos, la paz en este caso no es que pueda durar exactamente mucho tiempo, porque pues tampoco sabemos cuáles son los términos, es decir, de algún modo tenemos que esperar también que Israel esté completamente dispuesto a seguir el cese al fuego si confirma que efectivamente el cese al fuego sigue. Tenemos, por ejemplo, la experiencia con el cese al fuego mediado por Qatar con Mm. Hamas, que de hecho fue roto por ambos bandos. Pero pues creo que de forma un poquito más cruda por Israel en ese sentido, y tenemos ciertos indicios de que podríamos llegar a desconfiar de un cese al fuego particularmente extenso. Las relaciones en la región son supremamente tensas. Y creo que tendríamos que intentar ser un poquito más cautelosos cuando intentamos decir que, oh, esta es una paz para siempre. De hecho, hace pocos minutos, Trump dio unas declaraciones diciendo Sí, que Lucas. a la prensa, creo que a NBC, justamente diciendo que la paz iba a durar para siempre. Y quizás está exagerando, ¿no? Él Mm, siempre es muy teatral en este bueno. sentido.